Muchas gracias y bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Como todos saben, la Asociación de Historiadores de Jalisco, Carmen Castañeda García, ofrece cada jueves primero de mes un evento abierto, ¿no? Con el fin de comentar, ante todos, platicar sobre distintos temas de actualidad que tienen que ver con el trabajo de los historiadores o de algunos asuntos relacionados con ellos. En esta ocasión, se eligió hacer una mesa, un conversatorio sobre la Revolución Mexicana, con la intención de revisar nuevas perspectivas, nuevos enfoques, haciendo alusión a esto de repensar la Revolución Francesa, ¿no? Así pensar también la Revolución mexicana. Para ello, pues es un gusto contar con la presencia de tres excelentes historiadores e historiadoras, amigos queridos todos, y especializados en los temas de Revolución Mexicana. Presento a la doctora Laura Alarcón Menchaca, del Colegio de Jalisco, a la doctora Elisa Cárdenas Ayala, de la Universidad de Guadalajara, y al doctor Robert Kublin, también de la Universidad de Guadalajara. Bueno, la dinámica que se eligió para esta ocasión es un conversatorio, una charla, donde los invitados van a comentar, a hablar desde su perspectiva y desde su experiencia y formación, tres grandes como ejes o grandes temas. El primero los voy a mencionar ahora para que también tenga conocimiento. El primero tendría que ver, sobre la apreciación, sobre su propia apreciación o perspectiva sobre este binomio que es la palabra de palabras, que es Revolución Mexicana, ¿no? Que conforman un concepto que se ha llenado, se ha vaciado, se mueve, cambia, y entonces lo que quisiéramos que nos contaran es, desde su perspectiva de que lo llenan, ¿no? Y un segundo eje que sería una como síntesis de lo que consideran pueden ser las principales versiones historiográficas que surgen desde 1910 y que dan lugar a distintas posturas respecto también a este acontecimiento y a todo el periodo que comprende lo que le llamamos el periodo de la Revolución Mexicana, de 1910 a 1920. Aquí, es difícil, es mucho tema, pero yo creo que podríamos tocar también este tema, por favor. Y en un tercer eje, sería su opinión sobre la vigencia que tiene la Revolución Mexicana o la discusión sobre la Revolución Mexicana en los debates políticos, sociales e ideológicos de la actualidad, ¿no? Si sigue estando aquí o ya pasó a segundo término, lo que ustedes consideren al respecto, ¿no? La dinámica son rondas, se da la palabra más o menos 10 minutos a cada uno de los ponentes, ¿no? Y al final, tendremos la participación también de ustedes con preguntas o comentarios sobre lo dicho. Dependiendo de esto, habría un cuarto momento en donde también se da la palabra a los invitados, pues para que hagan comentarios sobre lo que ellos también han dicho, ¿no? Entonces quisiera, antes de darles el uso de la palabra, comentar algunos datos sobre la formación de nuestros invitados, sobre sus investigaciones y sobre los lugares institucionales donde hacen su trabajo, que me parece que es importante, ¿no? Para entender su posición también, ¿no? Lo quiero señalar, tres investigadores, tres especialistas que se formaron en Estados Unidos, en Francia, ¿no? Al menos en el doctorado, usted aquí, ¿verdad? En México, en la Ciudad de México, y con profesores también con distintas posiciones, y creo que entonces habría que mencionarlo. La doctora Laura Alarcón Menchaca es licenciada en Historia por la Universidad Iberoamericana,
y maestra en Historia con especialidad en Historia de México Moderna y Contemporánea y doctorado en Historia por la Universidad Iberoamericana. Presentó una tesis que tuvo mención honorífica sobre José María Maytorena, una biografía política. Actualmente es profesor investigador en el Colegio de Jalisco, donde ha dirigido la revista Intersticios Sociales, coordinó el doctorado en Ciencias Sociales en el periodo del 7 al 9, y también la maestría en estudios sobre la región, ¿no? Sus líneas de investigación giran en torno a la historia social, política y religiosa de México del siglo XX. Entre sus proyectos de investigación también está el estudio sobre el Partido de Acción Nacional en Jalisco, organizaciones católicas de jóvenes, conflictos, pero es principalmente esas son las temáticas que trabaja. Sí. Elisa Cárdenas Ayala, gracias doctora por estar aquí. La doctora Elisa Cárdenas Ayala es doctora en Historia por la Universidad París I en la Sorbona, profesora investigadora del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales también en la Universidad de Guadalajara y miembro del Sistema Nacional 3, ¿verdad? Especialista en Historia Política Mexicana y en Historia de la Secularización en Hispanoamérica, coordinadora del grupo Religión y Política de la Red Iberoamericana, de Iberconceptos, y entre sus publicaciones destacan Roma, el descubrimiento de América, El derrumbe, Jalisco, microcosmo de la Revolución Mexicana, narrativas experimentales para otras historias posibles, Civilización y cristianismo, los avatares de un binomio complejo, Pío es este Francis. Muy bien. Y el doctor Robert Curley es doctor en Historia de la Universidad de Chicago, profesor investigador y coordinador del coordinador del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Guadalajara. También es SNI. Sus intereses de investigación se centran en la historia moderna de América Latina, historia de México, catolicismo popular, género, clase y teoría, postcolonial, autor de Citizens and Believers, Religion and Politics in Revolutionary Jalisco, de 1900 a 1930, que creo que se va a traducir ya, ¿verdad? Este año, esperemos. Ya está completa la traducción. Perfecto. Y de muchos otros artículos que quiero destacar, es la mujer en la Revolución Mexicana también. Entonces comenzamos con la primera parte que tendría que ver con este eje sobre su posición, su perspectiva sobre la Revolución Mexicana, y pues comenzaríamos con el doctor Robert. Muchas buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto. Entonces entiendo que la primera ronda es un poco nuestra interpretación de la revolución, ¿verdad? O sea, ¿cómo la vemos? Sí, está bien. Está bien. Qué gusto estar aquí. Llegué hace 2 horas y media de Austin, Texas. Entonces ando todavía con el avión en la cabeza. Para mí el abordaje de la revolución ha sido un constante muchas veces a través de mis clases, y aquí están algunos alumnos de mi clase de Revolución Mexicana que no me dejarán mentir cuando digo que me parece fundamental, además de fascinante, abordar la revolución desde una serie de, digamos, ventanas o espacios distintos que pueden llevar a interpretaciones disímiles, muchas veces convergentes, pero también divergentes. Entonces, podemos hablar sobre cualquiera de estas temáticas, pero digamos diferencias de región, diferencias de
categorías analíticas, género, clase, etnicidad, etcétera, religión, obviamente ha sido importante para mí. Cuestiones, digamos, temporales, cuando empieza, cuando termina, etcétera. Entonces son temas que seguramente todos podemos platicar y seguramente mis colegas tendrán también mucho que decir. ¿Cómo podemos mirar la revolución hacia sus márgenes? ¿Qué hace a México distinto a Guatemala o Estados Unidos, a los dos lados? Nuestra revolución tiene algo que ver, algo que decir ahí. En mi trabajo, normalmente el lente principal ha sido a través de lo que podríamos llamar a grandes rasgos el secularismo. Y me gusta pensarlo como un discurso, me gusta pensarlo como, digamos, como una forma de ver las cosas que todos compartimos y que normalmente no cuestionamos, o sea, está ahí atrás en la forma como vemos el mundo. Ese mundo que vemos así no siempre se vio así. Creo que si miramos hacia atrás los discursos son diferentes, pero sí, a principios del siglo XX creo que el secularismo es central, está muy arraigado en el liberalismo del siglo XIX y va, digamos, no quiero decir así de forma, digamos, fuerte y robusta, más bien de forma débil y a veces paradójico, va a determinar el tipo de luchas, el tipo de problemas, el tipo de soluciones. Cuando vemos el artículo 27, por ejemplo, pues vemos un problema, digamos, histórico que tiene una solución particular que se empotra en esas discusiones. Lo mismo con la separación de Iglesia-Estado o la forma como va a ser el culto de los religiosos en México. Entonces, pues, supongo que mi interpretación más, digamos, íntima, o sea, más mía, en un principio sería la que está plasmada en mi libro, que no está en francés, pero casi. Que es básicamente un argumento sobre la forma como chocan, pero también se acompañan cuestiones de religión y de fe y cuestiones de ciudadanía. Y entonces en el centro del argumento es una idea en fondo bastante sencilla, que es importante en el Bajío y en Jalisco, que es que lo que vemos en la revolución es muchas veces una población queriendo practicar su ciudadanía, queriendo ser actores políticos, pero que ven a través de un lente muy particular de su fe. Y eso es ese es el motor de la explicación que yo doy a la Revolución Mexicana en ese libro y en otros trabajos, digamos. Esa misma cuestión es importante, si bien las temáticas son distintas. Así empiezo. Muchas gracias, doctora Laura. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco que me hayan invitado a esto, pero cuando me puse a pensar y dije, ay, la Revolución Mexicana, o sea, la trabajé varios años, pero creo que la dejé abandonada. Y pensé y dije, bueno, pues sí, voy a hablar de lo que yo trabajé. Y ahorita comentando con Robert, bueno, pues fue un trabajo específico, porque le dije a Robert, yo creo que era un trabajo limitado. No, yo creo que no era limitado, sino que mi perspectiva fue
que yo entré a estudiar la Revolución Mexicana a través de un actor que es José María Maytorena. Pero recuerdo que una vez el doctor Vaca, dando yo una plática sobre José María Maytorena, le digo, me tiene harta Maytorena. Todo el rato ando hablando de Maytorena. Me dijo, ya lo quisiera dejar. Me dijo, no, Laura, ni luches con eso. Nunca te vas a deshacer de él. Ya tenía unos años que sí, ya lo había tenido allá en donde se quedó, en Los Ángeles. Y entonces, ahora que me invitaron, dije, qué padre es rescatar ese estudio. Y estuve repensando y dije, bueno, ¿qué es lo que yo vi en ese momento? Yo entré a estudiar esa Revolución Mexicana con un sujeto que es de los perdedores de la revolución. Eso le da un carácter importante, porque abordé a Maytorena como un personaje dentro de su entorno familiar y social. Él pertenecía a una familia de renombre en Sonora, que las malas lenguas, no sé si tan malas, decían que eran dueños de una tercera parte del estado de Sonora. Eso es exagerado, ¿no? Pero era una familia muy adinerada. Y entonces él ingresa a la revolución en un estado como Sonora. Alguna vez que escribí algo aquí sobre la revolución, me dice en el Colegio Jalisco, hay un personaje importante, me dice, ay doctora, no ande, usted parece que nomás habla de la revolución sonorense en Sonora. Dije, bueno, es que pues fue muy importante en Sonora, cosa que creo que aquí en Jalisco fue distinto, ¿no? El movimiento, pero bueno, no me puedo deshacer de eso, lo reconozco. Y entonces estudié a ese personaje dentro de su familia, cómo se gesta el centro de una red donde un hombre que se inserta en la revolución, y la pregunta es, ¿por qué, no? Con la pregunta que a veces nos hacemos, ¿y por qué ingresa un personaje de esas características en una revolución en Sonora? El personaje resultó, pues es muy controvertido, Maytorena, y él se inserta en esta revolución, pero no le era ajeno a su familia, pues. Su papá, que a veces no es muy clara la historiografía, como no se usaba el segundo apellido, a veces se confunde mucho al padre y al hijo, pero el papá de Maytorena había sido candidato en contra del triunvirato, precisamente que estaba en Sonora en la época de Porfirio Díaz. Con esto quiero decir que había una tradición por parte de ser parte de esa oposición. Maytorena, cuando él inicia y se inserta en este movimiento, pues se inicia como reyista. Alguna vez me preguntaron, Maytorena, ¿qué terminó siendo? ¿Reyista o maderista? Y les contesté, maytorenista. O sea, en realidad, él primero entra con Bernardo Reyes. Como les digo, Bernardo Reyes se le olvidó que él tenía un movimiento que lo estaba él avalando, porque nunca dio la cara, pero en Sonora fue muy fuerte. Y Maytorena fue muy importante en Sonora en ese sentido, y entonces el movimiento que se había gestado en torno a Bernardo Reyes fue el que apoyó en Sonora a Francisco I. Madero. Y aquí es Maytorena un actor muy importante. ¿Por qué? Porque se convierte en el gobierno maderista de Sonora, pero como sabemos, Maytorena tuvo, yo sí creo que fue un error político, él no supo decidir. Cuando cae Madero, Maytorena no sabe qué decidir, pues, y lo que hace es que renuncia al cargo al gobierno, que se arrepintió muy pronto, eso fue la razón. Pero ya cuando quiso regresar, le dijeron, aquí no entras, ¿no? Y entonces así se inicia un movimiento que yo, desde la perspectiva que yo trabajé, a mí me ha gustado mucho abordar
que repito es muy específico, a la revolución como ese juego entre la alianza y las tensiones, entre la estrecha alianza y las fracturas. Y yo creo que Maytorena en este sentido fue un personaje muy importante. Al renunciar al gobierno, pues él se queda un poquito con las ganas de andarle coqueteando a Carranza y la relación con Obregón, que siempre fue temerosa. Quiero hacer un paréntesis. Entre Obregón y Maytorena, que terminaron siendo enemigos acérrimos, había algo que compartían. Y es que la segunda esposa de Álvaro Obregón era prima de Maytorena. Entonces había una familia compartida, precisamente, donde pues estaban, algunos dirían entre la espada y la pared, ¿no? Porque Maytorena termina siendo el perdedor, Álvaro Obregón el ganador, y entre ellos estaba una familia que de alguna forma presionaba entre una cosa y la otra. Entonces, ¿qué pasa con Maytorena? Maytorena va a ser un personaje, creo yo, muy importante porque va a jugar precisamente entre la alianza con Carranza, en otro momento un intento de alianza con Obregón, con Calles nunca se cayeron bien, diríamos ahora, y por supuesto su alianza con Villa, que parece muy extraña esa alianza con Villa, porque eran dos personajes de un origen muy diferente. Y entonces Maytorena, en este coqueteo, ustedes recordarán, creo que eso le dio mucha fuerza, pero a la vez terminó siendo su tumba, es que él recibe a Carranza en Sonora en 1913, con la caída de Madero. Él llega a Sonora en octubre de 1913, Maytorena literal le tiende el tapete y rojo, porque hay algunas fotografías que impactan. Maytorena va y recibe a Carranza, unas fotos en caballo, que son espectaculares, pero hay otras que lo recibe en un auto convertible, que dije yo, ay, esa es la revolución, o sea, era un automóvil muy lujoso, convertible, gris plata, va y lo recibe, y ustedes saben que Carranza se queda varios meses en Sonora. Y aquí fue, digámoslo así, un quiebre para Maytorena, donde no me voy a tomar ahorita más tiempo, pero aquí nos habla de qué fue el personaje. Entonces, yo abordé ese trabajo, precisamente ese hombre, que era, diría yo, el centro de una red, donde él tuvo muchos vínculos en Sonora, que logró hacerlos fuera de Sonora. Sin embargo, pues ustedes saben que Sonora fue muy importante para la revolución, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que yo hice, y ahora que vuelvo a esos recuerdos, digo, bueno, creo que no me voy a deshacer de Maytorena, y aquí estoy, es algo que les quiero compartir. Bueno, muchísimas gracias a quienes organizaron por parte de la asociación esta mesa y que nos trajeron aquí a dialogar, a Laura, a Robert y a mí, con la provocación de Rosy siempre y con la presencia de todos ustedes. Yo voy a arrancar por la manera en que formuló Rosy la pregunta ahora, que es, y ese sintagma Revolución Mexicana, ¿qué significa para mí? O yo, ¿cómo lo veo? Yo creo que Revolución Mexicana, como Revolución Francesa, Revolución Rusa, Revolución China, cubana, pues es una producción intelectual, una producción historiográfica, una producción política que se da en la interpretación de una serie de hechos, ¿no? Primero. Entonces, se produce muy probablemente como tal
después de que suceden aquellos acontecimientos que por lo general se consideran detonadores de lo que llamamos revolución. Por ejemplo, es obvio que Francisco I. Madero no estaba en sentido literal iniciando la Revolución Mexicana, como Miguel Hidalgo no estaba iniciando la Guerra de Independencia. Pero el sintagma Revolución Mexicana sí aparece bastante rápido. Y ya aparece, digamos, una revolución con mayúscula, esa que es bien difícil de combatir ahora, aparece en 1911, por ejemplo, en los debates parlamentarios. Ya se deja ver esa revolución que empieza a acercarse, puede ser un poco abusivo en un momento en que es muy difícil hablar de Estado, decir que la revolución se vuelve razón de Estado, pero la revolución es la razón de la revolución, de algo que empieza a perfilarse como un proyecto de Estado. Entonces, Revolución Mexicana es un sujeto abstracto a partir del cual interpretamos fragmentos de nuestra historia, o fragmentos de la historia, y los hacemos nuestros. Ha sido muy difícil quitarle la mayúscula a la Revolución Mexicana. Yo, todavía para la publicación de El Derrumbe, que es un libro que apuesta mucho por la minúscula de esa revolución, pues fue un pleito prácticamente con los editores que no podían soportar que en la portada dijera revolución con minúscula, y tuve que decir, es que es la apuesta interpretativa del libro que no va con mayúscula. En esa revolución con mayúscula están una serie de elementos, o se juegan una serie de elementos de la historia política del siglo XX mexicano, indispensables para la comprensión del siglo XX mexicano, no necesariamente de lo sucedido entre 1910 y cuando ustedes gusten que se termina, porque esa es otra cuestión. Pero digamos, ya sea que si se quiere poner en 17, si se quiere poner en 24, en 28 o hasta 40, digamos. Lo que se juega en ese sujeto con mayúscula tiene que ver con el régimen construido después, con una serie de interpretaciones que se apoyan en ese sintagma y que tienen una serie de repercusiones obviamente sobre lo que somos nosotros identitariamente, incluido a Robert, que por supuesto ya es más mexicano que los que estamos acá. Y eso es importante porque ahora sí voy un poquito al trabajo que yo desarrollé cercano a la revolución con minúscula. Cuando yo me acerqué a la pregunta ¿qué fue la Revolución Mexicana en Jalisco?, un territorio del que se asegura y se aseguraba y se sigue asegurando y se seguirá asegurando que no hubo revolución, lo que más pesaba, me parecía a mí en algunos trabajos, era dolor, si me permito decirlo así, porque la revolución con mayúscula es tan importante para la producción de una mexicanidad, lo que sea que se ponga dentro del costal mexicanidad en el siglo XX, que donde no hay revolución, pues somos un poco menos mexicanos. Entonces eso daba algunas afirmaciones del tipo: la batalla de la Cuesta de Sayula fue tan importante
que si no hubiera sido porque si luego pasó esto y luego no pasó aquello, entonces realmente lo central de la revolución habría sucedido aquí. Y bueno, yo empeñada en entender qué había sucedido en Jalisco, primero partiendo de una pregunta muy, digamos, muy básica, ¿qué fue lo que sucedió? En realidad me topé con una serie de preguntas más que tenían que ver con qué es lo que sucedió, pero no en ese tiempo que llamamos de la revolución, sino en la producción historiográfica y política, por supuesto, de un lugar llamado revolución, a partir del cual se produce la comprensión de lo que somos los jaliscienses ahora. Y entonces ahí estaba toda esa mezcla. Y entonces lo que más me interesó, y por eso la insistencia en la minúscula, tenía que ver con lo siguiente: si en cualquier país renuncia el presidente producto de que sus fuerzas militares o las fuerzas militares nacionales son derrotadas, se podría uno imaginar que algún rincón de ese país ni siquiera se entera o que no le afecta. Y empecé a preguntarme por el contenido de la palabra revolución con una minúscula, es decir, pensando en revolución como un trastocamiento profundo del orden, que jugándose por supuesto en terrenos militares, tiene repercusiones allí donde las batallas no están, obviamente también. Es decir, si lo ponemos en términos muy contemporáneos, pero siempre nuestra comprensión de la historia pasa por lo contemporáneo, el drama profundísimo que vivimos en este país actualmente con el tema de los desaparecidos, no necesitamos ser nosotros mismos víctimas directas. Afortunadamente espero que nadie de aquí presente lo sea, para vivir ese drama nacional que es ese profundo trastocamiento de la vida cotidiana de la desaparición de personas. Entonces, un trastocamiento profundo del orden, acompañado de muchísima zozobra de la vida cotidiana, en lo económico, en lo social, en lo familiar, es decir, no saber qué, no saber si voy a pagar las tortillas mañana con estas monedas que tengo o ya no me las van a recibir, no saber si voy a tener trabajo, no saber si la leva se va a llevar a mis hijos para el ejército, no saber si va a entrar un ejército o el otro mañana en el pueblo o en la ciudad. Si entró o no entró, yo de todas maneras ya pasé unas horas de angustia y espantos. Entonces, me fue interesando mucho entender de qué manera la vida de un estado donde se suponía que no había pasado nada, había sido profundamente revolucionada por un conjunto de acontecimientos. Y para eso, pues hubo que ir a ver cómo funcionaba la vida política ordinaria, cómo estaba funcionando y qué es lo que se trató. Bueno, en esta primera no me voy a entretener más para que la campana no me agobie, pero quisiera decir algo que me parece muy interesante, y es que como se ve, pues el pasado nunca es el mismo. El pasado nunca es el mismo, de manera que Revolución Mexicana, ahora podríamos preguntarnos, y nos estamos preguntando qué es, que no es lo mismo que era hace 10 años, cuando estábamos trabajando en las tesis, nosotros, ¿no? O publicándolas, o lo que fuera, un poco más
que 10 años, perdónenme. Pero tampoco que hace 40 o hace más tiempo. Y en esa medida, una historia de las historias de la Revolución Mexicana, o una historia de ese sintagma, como de otras grandes revoluciones, porque tienen muchísimo en común, sería un ejercicio indispensable. No quiere decir que no haya sido iniciado, ¿no? Hay grandes trabajos historiográficos que se plantean esa cuestión, pero sin lugar a dudas siempre será una pregunta pertinente. Bueno, lo dejamos ahí. Pues muchas gracias. Como ustedes podrán darse cuenta, las perspectivas son distintas, se contrastan. Y yo había pensado en preguntar precisamente acerca sobre las metodologías, los puntos de partida teóricos, pero creo que se alcanzan un poco a traducir, ¿no?, en estas exposiciones que acaban de hacer.